alabanzas. Bueno, queridos niños, voy a invitar cordialmente que cada uno de ustedes vaya a su clase que está preparada para ustedes. Vaya tranquilitos por la puerta de allá atrás, por favor. Eso, cuidado allá, con caerse. Muy bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga también a las visitas que están en medio nuestro. Es una bendición que estén acá, luego ahí queremos conocerlo un poquito. No se asuste si todos queremos en el break acercarnos a ustedes, queremos conocerles, queremos que se sientan bien también en este lugar de adoración al Señor. Perdonen si nuevamente se cambia el profesor de escuela dominical. Vamos a estar allá. Continuando, queridos hermanos, seguimos aprendiendo, seguimos comprendiendo estos principios bíblicos para evangelizar. Eso es lo que nuestro pastor Ricardo nos ha estado enseñando en esta escuela dominical. Preciosos, buenos, muy importantes principios para poder nosotros desenvolvernos en un encuentro evangelístico. En cualquier contexto hemos aprendido, en la plaza, en una reunión familiar, allá donde tú vas a estudiar, en cualquier lugar nosotros podemos emplear estos principios. Hoy día vamos a estar viendo el estudio número 5, ¿no es cierto? Dice allá, evangelismo práctico, principios bíblicos para conducirse en un encuentro evangelístico personal, parte 1. ¿Sí? ¿Están todos acá? Todavía hay bastante ruido allá, pero acá, todos acá, queridos hermanos. Bueno, amados hermanos, es sano para una iglesia hablar de esta enseñanza. Bueno, que cada cierto tiempo estemos deteniéndonos y hablar acerca de esto, fortalecernos en esta área, queridos hermanos. Sabiendo que somos embajadores. Amén, ¿sí? Decir amén en nuestra identidad, queridos hermanos. Somos embajadores, el Señor nos ha llamado, a cada uno de nosotros en particular, ¿no es cierto? Cuando Él llegó a nuestra vida, nos salvó, nos hizo, nos llama ahora como embajadores. Es este llamado que revela, queridos hermanos, nuestra identidad también que tenemos en Cristo. Somos embajadores, como dice la palabra, como si Dios rogase por medio de nosotros. Sí, queridos hermanos, por medio de nosotros, hombres y mujeres pecadores, redimidos por la sangre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos al mundo, reconcíliense, busquen al Señor, vayan a Él, vuélvanse a Él, de las tinieblas a su luz admirable. Voy a citar nuevamente este texto que con frecuencia tomamos, a veces nos animamos mutuamente con un texto allá de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, cuando salimos a evangelizar. Es bueno, dice allá el Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, como medio de introducción allá, versículo 9 al 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En el versículo 9, hermanos, hermosos títulos que Dios refiere a nosotros, a su iglesia, al cuerpo de Cristo, a cada uno de nosotros como hijos del Señor. Noten allá, somos elegidos de Dios, real sacerdocio. Queridos hermanos, notan allá tremendos títulos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y sabemos, esto no es porque nosotros lo hayamos ganado, porque Dios haya visto algo bueno en nosotros, o porque nosotros hayamos hecho algo bueno como para llamar la atención de Dios. No, de ninguna manera, solo por la gracia del Señor, por su misericordia, por el efecto de su voluntad. Pero noten allá con qué propósito dice allá, versículo 9, la segunda parte allá dice,
para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes, ¿no es cierto? Características de alguien. ¿Cómo es alguien? A eso Dios nos ha llamado, a mostrar quién es Dios. Y bueno, la ley de Dios, los mandamientos de Dios muestran el estándar de quién es Dios. Y nosotros al predicar el Evangelio, usando la ley de Dios, los mandamientos de Dios, vamos a estar, queridos hermanos, anunciando las virtudes de Él, su santidad, su grandeza, su perfección, su gloria, su exaltación, sus misericordias también. La ley de Dios, los mandamientos de Dios muestran el cuidado de Dios también a la humanidad, a sus hijos, a su pueblo. Somos llamados, queridos hermanos, como embajadores, a mostrar las virtudes, a anunciar las virtudes de nuestro Señor. Bueno, en pos de eso, queridos hermanos, ya acercándonos un poco más a lo más práctico de lo que ha ido avanzando también estos estudios de cómo evangelizar. Como les mencioné al principio, hoy seguiremos aprendiendo principios bíblicos para compartir, para desenvolvernos de mejor manera en un encuentro evangelístico. Vamos allá, si podemos avanzar un poquito. Sí. Hoy quisiera compartir, queridos hermanos, un principio llamado RCCR. ¿Sí? Solo 4 palabras. Están pensando, no, yo no he visto esto en la Biblia. Hermano Álvaro, ¿qué estás hablando? ¿No es cierto? Espera el hermano Álvaro que podamos. ¿Acaso son 4 verdades espirituales que tenemos que llevar a la gente? ¿O tenemos que decirle a la gente esto al empezar una conversación evangelística? No, querido hermano, no se asuste. Es más que nada, queridos hermanos, estos principios nos ayudarán. Estas letras hablan de palabras, hablan de verdades que nos ayudarán a poder llevar un buen hilo de conversación con alguien, para no de repente envolvernos en algún tema de conversación que sale en una conversación evangelística y perder el rumbo, perder el hilo y terminar hablando cualquier cosa y luego de terminar de hablar con una persona, decir, pucha, ¿cómo? Perdí tanto tiempo hablando de esto que no tiene nada que ver y perdí el hilo. Tanto tiempo hablando con alguien y lo perdí. Bueno, esto nos va a ayudar, queridos hermanos. Son sencillas letras que nos van a hablar acerca de algunas líneas, guía que nos va a ayudar a la hora de predicar el Evangelio. Recordemos, ¿no es cierto?, las letras RCCR, y sabrás a dónde quiere ir en cada encuentro para testificar. Este patrón para testificar. Vemos este patrón en el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana allá en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Entonces este principio, queridos hermanos, este patrón lo podemos ver en un encuentro evangelístico del mismo Señor Jesucristo. Ahí vamos a aprender de Él. Este principio, queridos hermanos, también es algo general, se puede utilizar en cualquier contexto, con cualquier persona. Veremos más adelante algunas preguntas que nos ayudarán también a poder tratar en qué estado espiritual o hacia dónde está, qué está pensando una persona. Pero ahora, en este estudio número 5, veremos y aprenderemos cómo podemos llevar fluidamente una conversación evangelística, con algunos principios considerables, queridos hermanos, que quisiera que tuvieran ahí como importante también para ustedes, como memorizar, acordarse allá, para poder empezar a practicarlos en conversaciones allá con personas no creyentes. Entonces, RCCR representa relacionarse, crear, convencer y revelar. ¿Sí? Otra vez. Relacionarse, crear, convencer y revelar. 4 etapas o pasos en un encuentro para testificar. Y amados hermanos, esto nos va a llevar a pensar más en cómo nuestro Señor Jesucristo predicó la palabra, cómo Él evangelizó, cómo fueron los encuentros de Él, aprender de Él, cómo Él llegó a relacionarse con personas. Si bien hay muchas narraciones en la palabra del Señor en los evangelios, podemos sacar hartos principios aquí por allá y hemos estado haciéndolo en el avance del estudio de evangelismo, pero aquí vamos a sacar detenidamente más cositas, queridos hermanos. De este tremendo ejemplo es nuestro Señor
No hay mejor patrón que Él. No hay mejor ejemplo que Él. Acompáñenme, queridos hermanos, allá a Juan capítulo 4, versículo 7. No hay mejor patrón de evangelismo que podemos ver en este patrón, en el ejemplo y vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar allá, así que si pueden estar acompañando en el Evangelio de Juan, capítulo 4, queridos hermanos, notarán allá que vamos a leer el versículo 7, ya el Señor ya está hablando con la mujer samaritana, ya Él se fue a sentar, ¿no es cierto?, al pozo, hay una mujer que se acerca a una hora que quizás no es tan común que las mujeres vayan a buscar agua, otra hora ella tal parece que andaba sola ya, quizás tiene que ver con su testimonio, con su vida, con lo que la gente pensaba de ella, quizás ella fue a otra hora donde estaba también Jesucristo sentado allá queriendo tomar agua. Versículo 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Notan, vemos a nuestro Señor Jesucristo empezando una conversación. Él tuvo la iniciativa ya. Número 1 dice allá, si podemos avanzar un poquito, gracias, querida. Sí, un poquito más, sí. Ya, número 1 dice allá, Jesús se relaciona con la mujer samaritana, una mujer desconocida, hablando acerca del agua. Los dos están junto al pozo, entonces el tema es muy natural. Nuestro Señor se toma algo simple, de algo natural, como es el agua. Número 2 allá, sí. Debemos siempre tratar de conversar amablemente con la gente con la gente con la cual nos encontramos durante el transcurso de nuestros días. Nosotros, no todos van a querer charlar, hablar, pero algunos sí. Estamos viendo entonces la letra R, ¿no es cierto? Si allá algunos te están escribiendo, la letra R de relacionarse. Vemos que nuestro Señor Jesucristo en primera instancia empieza a relacionarse, Él empieza la conversación. Y vemos el ejemplo de nuestro Señor, Él hablando con una persona desconocida, ¿no es cierto? Él no espera otras oportunidades como para decir, bueno, tengo más tiempo, voy a hablar después con ella, voy a ir de a poquito. Él empieza a hablar estas cosas eternas desde ya, al tiro, en la primera conversación. Él parte la conversación y al tiro empieza con el tema. Nuestro Señor aprovechó esta misma instancia hablando, partiendo de algo natural, tanto para Él como para ella, que es el agua. No todos van a querer charlar, queridos hermanos, y eso le ha pasado, me imagino, que han querido introducir el tema de la palabra del Señor, de las cosas del Señor, y al tiro nos rechazan, hacen un stop, o hablemos de otra cosa. No todos van a querer charlar o hablar. Es verdad, aunque queremos tratar de guiar la conversación a lo eterno, hay veces que no quieren, y bueno, hay que ser respetuosos, queridos hermanos, hay que ser amables, y dejarles, esperando dentro de la soberanía del Señor, que Dios puede poner otra persona más adelante en la vida de esa persona, y poder Él sembrar la semilla del Evangelio. ¿Sí? No terminemos allá, no lo tomemos como tan personal, en el sentido de enojarnos, no me quiso escuchar a mí, me está haciendo un daño a mí, nadie me quiere, no lo veamos personal, esperemos y confiemos en el Señor que otra persona puede ir, algún familiar, alguien puede ir después, y no vaya a decir por causa de nuestra, no, mira cómo me trató, no quiero saber nada de los cristianos, sino que siendo nosotros amables, con mayor instancia esas personas pueden decir, sí, quiero escucharte en otra oportunidad. Podemos empezar, número 3 allá, un poquito más, ahí está. Una conversación sobre un tema, queridos hermanos, natural. El clima, quizás el presidente o cualquier cosa que está sucediendo en las noticias, queridos hermanos, puede romper el hielo y simpatizamos con la persona. Puede ser cualquier tema, queridos hermanos. Puede ser un tema personal también, tiene que ver con la relación también que podemos tener con una persona, el nivel de confianza que podemos tener. Bueno, el Señor se tomó de algo natural. Número 4, allá. Si las personas otra vez no quieren hablar, está bien. De todos modos, trate de poder, por lo menos, entregarle un tratado evangelístico. Eso es una buena iniciativa, queridos hermanos, que puede partir desde ya previamente. Toma tratados, aquí hay tratados en la iglesia, tómalos allá, es una buena práctica, guárdalo en tu mochila, en tu bolso, para estar siempre listo allá, quizás de repente cuando no quieran, o cuando no tenemos el suficiente tiempo, bueno, tome, ahí hay un tratado, una mente evangelizadora. Hermano, considere esto. Sin embargo, si esta
¿Está abierta a conversar? Bueno, usted puede saber a dónde podemos ir ahora. Ir a crear. Vamos a crear ahora. Entonces, nos relacionamos, nos conectamos con algo natural, quiere hablar, hay una disposición, tenemos un poco de tiempo. De ahí me tomo y vamos a la letra C. Vamos a crear. Vamos a crear. Leemos, hermanos, continuemos ahí en la narración, capítulo 4 de Juan. Acompáñenme allá. ¿Están todos acá? ¿Sí? Amén. Están como demasiado callados. Bueno, Juan capítulo 4, versículo del 8 al 26. Si hay alguno que lo puede leer, por favor, querido hermano o hermana, si puede leer con voz fuerte. Por allá, por acá. Juan capítulo 4, versículo del 8 al 26. ¿Alguien? Por favor, querido Roberto. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Gracias. Extenso, ¿no es cierto? Pero otra vez allá, si uno puede hacer un devocional de esta narración, va a encontrarse con estas cosas. Vemos a un Señor que tiene la iniciativa, que Él va a hablar con ella. Si bien ella viene, ¿no es cierto?, a buscar agua, pero Él empieza la conversación. Y eso nos muestra, queridos hermanos, también de cómo nosotros también debemos ser a la hora de predicar el Evangelio. No estemos tanto esperando que los peces, ¿no es cierto?, vengan y se suban al barco, al bote, ¿no es cierto? Nosotros debemos ir a pescarles, nosotros debemos empezar la conversación. Como podemos ver en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, tomándose algo de allá natural, algo cotidiano, la mujer ahora se enganchó con la conversación que él tiene y él ahora empieza a crear una conversación. Jesús dice, y Jesús, número 1, creó una oportunidad para conversar sobre cosas espirituales. Aquí vemos que el Señor Jesús se interesa por las personas. Él es alguien cercano, se interesa de una manera cercana. Él quiere hablar, Él quiere relacionarse con la gente. No son simplemente números. O alguien nomás que va a venir a ocupar un lugar en una iglesia, en un puesto, en una reunión.
Es una persona importante y eso muestra el Señor. Quiere relacionarse, quiere hablar. No corre, no es cortante con la persona. Él quiere llevarla a la verdad. Él quiere llevar a la persona a la verdad de quién es Él. Número 2. Observe que no desarrolló una amistad de 5, 10 años con esa mujer. En cuestión de minutos había simpatizado con ella lo suficiente para darle vuelta a la conversación y mencionar las cosas espirituales. Noten, usted es algo sencillo, el agua. Es algo natural, es algo también de necesidad. Tanto la mujer para nuestro Señor en ese momento. Noten que nuestro Señor no estaba preocupado de sus propias necesidades, si bien Él tenía sed. El texto dice que estaba cansado del camino y se sentó. Lo más lógico es que ahora, por todo el camino, vaya y tome agua nomás, cumpla primeramente con su necesidad. Podemos ver aún en ese detalle que Él está preocupado de lo que Él fue, para lo que Él fue enviado. En obediencia al Padre Celestial, en cumplir la misión, el ir por el perdido. Hay tantos principios acá. Nuestro Señor dice, tomándose del tema del agua, tomó esto y empieza a crear una conversación. Número 3 allá. Él usó el mismo tema del agua como un trampolín, como un puente, para mencionar las cosas de Dios, la palabra de Dios. Habló acerca del agua y después la vida eterna. Ahí empieza a hacer esta transición en la conversación. Continuemos. ¿Podemos continuar? Dígame, querido pastor. Pasa que de pronto se ha escuchado en algunos, enseñanzas en cuanto al evangelismo, este tema del evangelismo relacional, ¿no es cierto? Digamos que dice un poquito lo que dice el párrafo 2, que para que uno pueda hablar de Cristo con una persona, primeramente uno tiene que desarrollar una amistad, ¿ya? Y si bien es cierto, eso puede ser, ¿no es cierto? Y se da bastante, ¿no es cierto? Pero no necesariamente debe ser así. Es decir, no es una ley que tengamos que, antes de hablar de Cristo, pasar mucho tiempo con una persona, ¿ya? El Señor nos demuestra en esta conversación que podemos entablar una conversación espiritual con una persona en pocos minutos, ¿ya? No necesitamos tener una amistad de 2 años para recién comenzar a hablar de Cristo con alguien, porque entendemos que el evangelismo es urgente, no conocemos ni siquiera el día de mañana, ¿ya? No sabemos si esa persona en 2 años todavía va a estar, ¿ya? Y se nos enseña que el mensaje evangelístico es un mensaje urgente, que las personas necesitan escuchar hoy, porque no sabemos, ¿no es cierto?, lo que va a pasar con su alma el día de mañana, ¿ya? Por lo tanto, yo diría que el denominado evangelismo relacional, ¿no es cierto?, el evangelismo por amistad, que se ha enseñado en algunos círculos cristianos, no es algo malo, digamos, eso puede tener su lugar, pero no debe ser necesariamente así. Es claro el ejemplo del Señor. En pocos minutos nosotros podemos hablar de cosas espirituales cuando vamos predispuestos a eso, cuando tenemos la actitud, cuando estamos haciendo el trabajo que se nos ha ordenado, predicar el Evangelio, ¿ya? Entonces podemos en pocos minutos entablar con las personas una conversación de tipo espiritual. Amén. Gracias, querido pastor, por la acotación. Es cierto, igual he escuchado en otros contextos donde quizás, por ejemplo, no les gusta salir como evangelizar, tanto como personal o como iglesia, porque dicen, ¿no es cierto? No, yo solo invito personas a mi casa, o con el vecino llevo años tratando de poder llevarla al Señor. Y a veces años y nada de conversaciones espirituales, pero algún día quieren hacerlo. Entonces a veces se les va la vida, ¿no es cierto?, abriendo esta otra puerta. Y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de partir nomás con una conversación, ir al tiro nomás, de inmediato traspolar de algo natural o de cualquier conversación, llevarla a lo del Señor. Número 4 allá. Sí. Esto puede ser la parte más difícil, queridos hermanos, en un encuentro para testificar.
Pero con la práctica uno puede desarrollar la habilidad de hacer esta transición de las cosas naturales a lo espirituales. A veces es difícil. En el intento a veces vamos a fallar muchas veces en tratar de poder llevar esta transición. Pero quiero invitarle, queridos hermanos, a pulir esta área. Pulir esta área en el evangelismo. Poder empezar a hablar estas cosas con ella pensando previamente, yo quiero compartirle del Señor. Yo quiero hablar de Cristo con esa persona. Si bien no la conozco, no conozco su situación, no conozco las decisiones que ha tomado en su vida, pero yo quiero llevarla. Y voy a amarrarme de cualquier conversación que tenga con ella y voy a traspolarla, ¿no es cierto?, a las cosas espirituales. En lo particular, eso me pasó a mí cuando conocí al Señor. El que me predicó hablaba de cualquier tema. Siempre terminaba hablando del Señor. De su juicio eterno, de la cruz, del sacrificio de Cristo. Siempre me llevó allá, hablando de cualquier tema en la mesa, tenía esa agilidad, esa facilidad de llevarlo todo al Señor. Podemos, queridos hermanos, también hacerlo. Número 5 allá. Ella estaba abierta de seguir hablando de estas cosas. Podemos ver en la narración que ella estuvo de acuerdo. Ella quiere seguir hablando. No fue como cortante de lleno a la conversación con nuestro Señor. Entonces vemos que Cristo lleva la conversación a la siguiente etapa, a la de convencer. Ella ya se había enganchado con la conversación, queridos hermanos, pero el Señor no se quedó con eso. Vemos allá, según lo que vemos en la narración, no se quedó solo hablando del agua, no quería darle una tesis del agua, sus componentes del agua, lo beneficioso del agua para la vida. No se quedó allá, no solo se quedó en una ilustración del agua. También he conocido a personas que saben muy bien cómo utilizar ilustraciones, pero a veces se quedan ahí nomás. El Señor no se quedó ahí, el Señor quiso avanzar más allá. Tomándose de esto, ¿no es cierto?, Él quería llevarla a este principio que hemos ido aprendiendo en este taller. Ley para el soberbio y gracia para el humilde. Él quería llevarla también a eso. Entonces vemos que Cristo lleva la conversación a la siguiente etapa, a la de convencer. Convencer, ¿sí? Si hay más dudas, acotaciones, queridos hermanos, por favor, levante su mano. Levante su mano allá. Podemos seguir hablando. Convencer. Vamos allá al texto, versículo 15 al 18. Sé que nuestro hermano Roberto lo ha leído, pero quisiera otra vez destacarle para ir paso a paso con esta narración y ejemplo de nuestro Señor. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Versículo 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Cambia la conversación, si ustedes pueden notar. Iba todo bien, por así decirlo. Ya la había enganchado. Ya la tenía ahí, envuelta pensando del agua. Que ahora hay un ofrecimiento de un agua diferente. Un agua que viene de un estanque que salta para vida eterna. El Señor ya se estaba revelando, está mostrando algo. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se detuvo y empezó a hablar de estas cosas? ¿Por qué le dice que vaya a buscar a su marido? Hay como un quiebre, ¿no es cierto? ¿Lo pueden ver allá? ¿O solo yo lo veo? ¿Lo pueden ver allá, queridos hermanos? Iba todo bien en la conversación. Estaba enganchada, ¿no es cierto? Y él empieza como a guiar la conversación hacia otro lugar. Queridos hermanos, aquí podemos ver, número 1, Cristo usó la ley, el 7º mandamiento de cometer adulterio, para convencer a la mujer de su pecado. Dice allá, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Queridos hermanos, no sabemos el detalle de la mujer. No sabemos si enviudó todas estas veces, si fueron cartas de divorcio. No tenemos idea. Lo que sí sabemos es que ella estaba con un hombre y este hombre no era su marido. Eso había dicho con verdad, ¿no es cierto?, según en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tal parece frente a esta frase, cuando dijo, no tengo marido, ella está buscando el justificarse. Ella quiere buscar salir de esta conversación que tal parece que ya no se está tornando algo personal. Hay algo que parece que no le está gustando.
por lo que vamos a seguir leyendo. Él usó, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, usó la ley de una manera legítima en el evangelismo. Sirve, queridos hermanos, y hemos aprendido que la ley y los mandamientos, al compartirla dentro de lo que es el evangelio, es como un espejo del alma. Él cierra la boca de aquellos que están siendo confrontados por ella. Lleva al pecador a considerar el juicio venidero, lo empieza a considerar ya no como tan lejano, sino digno de merecerlo. Él empieza a verse digno de que si Dios levanta su mano en contra de él, él no tiene nada que hacer. No tiene dónde escapar, no tiene dónde irse. Eso es lo que hace la ley, queridos hermanos. Hace que el juicio venidero no sea tan lejos. Y en esta narración, como podemos ver, la mujer no responde con humildad en la primera instancia. Ella busca justificarse y aún más adelante va a buscar desviar la conversación también. Hermanos, es imposible, queridos hermanos, es imposible que una persona reconozca su necesidad de Cristo, tome en cuenta lo que es la gracia y el sacrificio de Cristo, si no antes ha entendido lo duro y terrible que es su pecado y condición delante del Señor. De que Él ha ofendido al Señor toda su vida a través de lo que revela la santa ley de Dios, que es otra vez el carácter de Dios revelado a través de sus mandamientos. Porque a través de la ley, queridos hermanos, es el conocimiento del pecado. Vamos allá al número 3. ¿Sí? Creo que, bueno, dos cositas. En el caso de nuestro Señor, bueno, ahí Él, digamos, pone en práctica su mayor conocimiento que el que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Él, en los distintos encuentros evangelísticos que Él tuvo, el principio, el patrón es que Él usa la ley, pero Él usa el mandamiento correcto, ¿no es cierto? Sí, eso también, gracias, querido hermano. Que es para la situación. Bueno, ahí, en ese caso, Él es el Dios hombre, ¿no es cierto? Es omnisciente, ¿no es cierto? Él sabe todo. De los hombres, por eso que nosotros, ¿no es cierto?, que no tenemos ese conocimiento, vamos a utilizar la ley en general, ¿no es cierto? Vamos a utilizar los mandamientos. Por ahí, como tú decías en algún momento, y siempre lo hago también, con la gente joven, adolescente, de pronto que uno puede conversar, lo hago mucho con mis estudiantes, voy rápidamente, por ejemplo, al 5.º mandamiento, ¿no es cierto? Honra a tu padre y a tu madre. Claro, honrar a los padres, que es mucho más atingente a lo que ellos pudiesen hacer. Pero en general uno utiliza algunos mandamientos, ¿no es cierto? 3 o 4 mandamientos, pero en los casos del Señor es mucho más específico. Nosotros no tenemos ese conocimiento. Y lo otro que es interesante ver en esta conversación, que la conversación, Jesús cuando hace el quiebre, Él le habla a la persona, ¿ya? Él en un sentido deja de hablar generalidades, ¿ya? De pronto nosotros un poquito, como por el temor de esa confrontación, nos quedamos en las generalidades, decimos algo como, bueno, usted sabe que la Biblia dice que todos hemos pecado, que todos somos pecadores, ¿no es cierto? Y nos quedamos un poquito en esa generalidad, un poquito en el temor de esa confrontación. Vemos que el Señor fue directo, ¿ya? Llama a tu marido, 5 maridos has tenido y él no es tu marido, o sea, nosotros no vamos a llegar a ese nivel porque no somos omniscientes, pero sí hay recursos, ¿no es cierto?, en donde nosotros debemos llevar a las personas a que estamos hablando de ellos, que la Biblia está hablando de ellos, no de todos los pecadores. Sí, cada pecador tendrá su encuentro con su Creador, ¿ya? Pero tenemos que llevar a la persona a pensar de que él un día personalmente estará delante de su Creador y que aunque todo el mundo transgreda la ley, si él la ha transgredido una vez, bueno, el juicio de Dios está sobre él. Entonces debemos esforzarnos también y en ese sentido armarnos de valor, porque aquí estamos haciendo algo semejante a lo que hace un médico cuando tiene que abrir un cuerpo, ¿no es cierto?, y hacer algo que no quisiera, pero para llegar a sacar lo que está podrido, la enfermedad. Bueno, eso también hacemos.
hacemos un acto que naturalmente no quisiéramos, ¿no es cierto? ¿Quién quiere confrontar a la gente con su pecado? Pero lo hacemos porque queremos llevarlos a Cristo. Amén. Porque queremos llevarlos a que realmente entiendan de que la palabra de Dios está hablando de ellos. Porque si no entienden eso y solo se quedan en las generalidades, bueno, muy probablemente esa espada no va a estar muy bien afilada y se va a quedar ahí en un entendimiento general acerca de las cosas de Dios. Entonces, vemos en el caso del Señor que Él fue incisivo, que Él fue al punto, que Él confrontó a esa persona particular con su pecado. Amén, gracias. Y así como lo está haciendo nuestro pastor Ricardo también, si hay otra cosa que yo estoy pasando por alto dentro de esta rica narración, comentémosla también. Sí, es cierto. Nosotros no somos omniscientes, no conocemos la realidad de las personas, no sabemos el más allá de ellos, sus decisiones que han tomado. Podemos, si tenemos el tiempo, tratar lo más posible con los mandamientos, 1, 2, 3, 4 mandamientos, tratar con las personas. No queremos también apuntarles con el dedo, no queremos acusarles. Queremos enseñar los mandamientos de Dios y nos vamos a dar cuenta que a través de explicar los mandamientos, la gente se va a empezar a confrontar sola. Ya no se van a justificar. Va a bajar incluso su mirada. De tantos argumentos va a empezar a bajar frente a lo que la ley de Dios empieza a revelar. A veces dice, oye, tú me estás juzgando. Yo les digo, oye, estoy solamente hablando de los mandamientos. Solamente lo estoy explicando. Pero no es cierto, si también tenemos que ser enfáticos con las personas. Decirle, no te acuerdes de los que están en la cárcel, de los que se drogan en la esquina, o del tío de allá, o el tío de allá, o del pastor, o de la iglesia, o de los hermanos de esa iglesia. No. Ahora tú estás delante de Dios. Tú estás delante de Él. Invitarles también a esa conversación. Vamos, sigamos allá. Número 3 dice, esta obra de convencimiento es, por supuesto, queridos hermanos, la del Espíritu Santo. Dice, hay un texto allá, si podemos avanzar un poquito. Juan capítulo 16, versículo 8, queridos hermanos. Dice nuestro Señor, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Es la obra del Señor, es la obra del Espíritu Santo, en la vida de una persona. Esto es lo que el Señor hizo con nosotros un día. Nos empezó a machacar, nos empezó a convencer. Nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando yo primera vez escuché acerca de este principio, RCCR, y decía convencer, yo dije al tiro, no, esto es una obra del Señor, ¿qué voy a convencer yo? Pero saben, el Señor también nos usa. ¿Y cómo nos va a usar? Cuando nosotros utilizamos la ley de Dios. Que esta viene a ser una herramienta fuerte, poderosa ya. Dice allá la frase allá, el punto número 3, pero nosotros formamos parte del proceso porque podemos darle al Espíritu las municiones que ocupa para llevar a cabo su tarea de convencer al pecador de sus pecados, de la justicia, juicio y del juicio venidero. Lo hacemos enseñándoles la ley de Dios, los mandamientos del Señor. Ya tómese el tiempo, queridos hermanos, no queremos correr. Tome 1, 2, 3 mandamientos y explíqueselo. Seguimos allá con la letra C. ¿Sí? Convencer, todavía estamos allá. Noten allá, versículo 19 al 20, si seguimos la narración, dice el Señor, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Allá, ¿no es cierto? Capítulo 4, del versículo 19 al 20. La mujer quizás, lo más probable, queridos hermanos, es que se haya puesto quizás un tanto nerviosa. Noten, queridos hermanos, que en un segundo alguien que está al frente de él le está revelando toda su vida. En unos pocos minutos le contó toda su vida, todo lo que había pasado. Probablemente se puso nerviosa. Vemos que intenta, queridos hermanos, cambiar el tema de conversación. Intenta desviarlo. Empieza a hablar acerca del lugar de adoración. Pero, allá número 4, Cristo no le permitió a la mujer cambiar el tema ni desviar la conversación. Siguió hablando de la salvación. Si continuamos la narración, queridos hermanos, podemos ver más en detalle esto.
cómo ellos intentan, ¿no es cierto?, cambiar el rumbo de la conversación. Y esto nos va a pasar muchas veces. Me imagino que le ha pasado a la hora de compartir el Evangelio. Cómo las personas intentan de alguna manera cambiar la conversación. Con cualquier tema buscan cambiar la conversación. Quieren desviarse a través de ideas que tienen, preconcebidas, o algún testimonio también, alguna experiencia que han vivido. Van a justificarse con cualquier cosa que conocen o persona que conocen. Van a echarle la culpa a la iglesia, a algún cristiano, a algún vecino, a algún drogadicto allá, o la delincuencia. Dirán que en el mundo está todo mal. Gracias, queridos hermanos. Van a echarle la culpa a sus propios genes, van a echarle la culpa a sus padres. El sistema me hizo así, nadie me quiere. Van a echar la culpa a cualquier cosa, van a querer desviar la conversación. Recordemos, hay verdades que deben llevar esta conversación y debemos tener en base. Las personas no buscan a Dios, no quieren a Dios, aborrecen al Señor. A veces se acercan a la iglesia, a veces no todas, o a veces se acercan a estas cosas espirituales por algo de Dios, pero no por Dios, por alguna bendición de Dios, pero no quién está dando las bendiciones de Dios. Porque muchas veces si les revelamos quién es Dios, ya no quieren. Ya no les gusta ese Dios, porque está tocando su ídolo, a ese Dios que han formado en su propio corazón. Las personas no quieren a Dios. Hay varias cosas importantes que debemos recordar, por eso que es una obra del Espíritu Santo, es una obra de Dios. Recordar también, queridos hermanos, que frente a estas cosas que van a salir dentro de la conversación, debemos tener cuidado, debemos no considerar, como dije anteriormente, como algo tan personal, en el sentido de sentirnos mal nosotros, involucrarnos en una conversación y en una discusión. Recordemos que el siervo de Dios no debe ser contencioso, según lo que dice el apóstol Pablo ahí en 2 de Timoteo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos por él. No debemos caer en esas discusiones, no debemos ser contenciosos, somos frágiles en caer eso. También recordar también otra vez que es una obra espiritual, queridos hermanos. Las personas no quieren saber. También saber, queridos hermanos, que el Señor nos manda como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor nos lleva también y nos explica, nos ilustra de esta manera. Sean prudentes, sean sencillos al hablar con las personas. Entonces nuestro Señor no le permitió a la mujer samaritana cambiar el tema y desviar la conversación. Siguió hablando acerca de lo que es la salvación. Si, queridos hermanos, alguien puede leer otra vez, por favor, del versículo 25 al versículo 26, por favor. Notaremos en esta lectura, queridos hermanos, que el Señor vuelve a traer a la mujer allá. No se enredó en esta conversación del lugar de adoración. Vemos, queridos hermanos, que el Señor le dice que no se trata del lugar de adoración, en la que quiere llevar a otro lugar. Si alguien lo puede leer, por favor. Versículos 25 al 20, perdón, el 21 al 25. Sí, pastor, Daniel. Jesús le dijo: mujer, ¿cree lo que te digo? La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen y nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. ¿Hasta ahí? ¿Hasta el versículo, está el 25? Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Amén. Amén. Aquí, ¿no es cierto?, según la narración que podemos ver que la mujer ya nos está justificando. Algo pasó también en la conversación. Si bien el Señor Jesucristo le habla igual acerca del lugar de adoración, Él lo hizo. Nosotros no necesariamente estamos también obligados a responder cualquier pregunta que tengan o tener todo el conocimiento que la persona quiere saber. Podemos también decirle: mira, permíteme, voy a tomarme un tiempo, voy a estudiar el tema, dame tu número, podemos seguir conversando acerca de esto. Pero
sigamos hablando de esta verdad, sigamos hablando de estas cosas que yo quiero hablar contigo, que es el Evangelio, que es la palabra del Señor. Vemos que la mujer ahora ya no se sigue justificando. Algo pasó, está bajando ya. Ella ahora le importa algo, le importa el Mesías. Ella continuó también con la línea que el Señor la estaba llevando. No se quedó hablando acerca del tema de la adoración o el lugar, sino que la continuó hablando acerca de las cosas. No sé, parece que el pastor Ricardo primero, sí. Sí, creo que en este punto, ¿no es cierto?, también el Señor Jesús nos enseña algo, nos enseña un principio importante. Cuando tenemos un encuentro evangelístico, como lo hemos dicho, tenemos una meta. No podemos olvidar, claro. Tenemos un blanco donde queremos llegar. Nuestra meta es que los pecadores se arrepientan, es que pongan su fe en el Señor Jesucristo. Nuestra meta no es ganar una discusión, ¿ya? Nuestra meta no es demostrar que sabemos teología. Y eso es algo importante, ¿ya? Porque de pronto nosotros, especialmente de este lado del panorama evangélico, donde hay mucho conocimiento, ¿no es cierto?, donde muchos de nosotros hay estudios teológicos, bueno, ante una pregunta queremos demostrar lo que sabemos, ¿ya? Queremos de pronto demostrar a las personas que sabemos, que tenemos respuesta, que no somos ignorantes, y hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Hay que moverse con mucho cuidado, hay que tener en consideración el contexto. Sí, el contexto de Jesús, podríamos decir, es un contexto breve. Los discípulos están comprando comida y el Señor sabe que los discípulos en cualquier momento van a llegar, ¿ya? Por ahí, si el Señor estaba en un día, no sé, tranquilo ahí con la mujer samaritana, con otras personas, probablemente hubiese desarrollado más la idea del lugar de adoración, ¿ya? Claro, con más detalles, claro. ¿Cierto? Pero él sabía cuál era su contexto, él sabía que no tenía mucho tiempo. Por lo tanto, él da una respuesta breve, pero él sigue adelante, no se detiene en una discusión, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que ser muy sabios, porque de pronto podemos perder oportunidades evangelísticas porque nos vamos respondiendo y nos vamos entrampando en discusiones que muchas veces la gente son voladeros de luces, es mera curiosidad, ¿no es cierto? La gente quiere justificarse, quiere llevar el tema a otro lado. Por lo tanto, ahí tenemos que ser muy sabios para identificar también cuando hay una pregunta genuina, ¿ya? Cuando hay una pregunta que realmente la gente está interesada en la conversación, pero necesita una respuesta, que cuando es meramente una desviación o cuando quiere, digamos, justificarse. Pasa mucho, por ejemplo, con la crítica a la religión, ¿ya? Pasa mucho con la crítica a la iglesia católica, a la iglesia evangélica. Entonces, creo que ahí uno tiene que ser bien sabio para siempre estar volviendo, tener muy en claro cuál es nuestra meta, tener muy en claro cuál es el blanco y ser sabios para ir siguiendo estos pasos, porque nosotros queremos que las personas escuchen el Evangelio, queremos que conozcan a Cristo, queremos que se arrepientan. No queremos nosotros demostrar que sabemos, ya queremos llevar a la gente al arrepentimiento. Amén. Luis Romero. Viendo el ejemplo de la mujer samaritana, igual me llama la atención, y con el acróstico que hizo usted, ¿cierto?, el tema de relacionarse, y veo quizás un pequeño detalle que es súper importante en cuanto a lo selectivo que somos nosotros a veces para poder predicar el Evangelio. Bien. ¿Cierto? Cuando salimos a evangelizar las clases, ¿cierto?, como decimos nuestro ojo clínico, yo creo que ellos nos van a escuchar, entonces ellos van a recibir el mensaje. O nuestros vecinos, por ejemplo, esa vecina moralista, ese vecino que es buen vecino, ese sería un buen ejemplar, ¿cierto?, para que fueran creyentes. Pero vemos, por ejemplo, el ejemplo de Jesús, ¿cierto?, que un rabino, por ejemplo, viendo este texto que habla usted de Juan capítulo 4, un rabino no se podía parar con una mujer a hablar en la calle, imposible. Bien detalle, buen detalle. Una mujer samaritana, ¿cierto? Y menos con la reputación que tenía esta mujer, ¿cierto? Sabemos que cuando querían ir de Judea a Samaria, ¿cierto?, no pasaban, perdón, de Judea a Galilea, se desviaban, no pasaban por Samaria, ¿cierto? Se daban una media vuelta para poder llegar, porque era abominación para los judíos hablar con samaritanos, ¿cierto? Entonces, creo que el llamado, ¿cierto?, para todos nosotros es que prediquemos el Evangelio a todas las personas. Amén. Como decía el pastor María en una oportunidad, no nos gusta predicar a los flaites, por ejemplo, ¿cierto? Pero debemos, ¿cierto?, hay que ir también a los flighters, claro. Sí, no, pero
Gracias, querido hermano Luis. Es cierto, queridos hermanos, podemos hacer diferencias de personas. Un hermano una vez que estaba buscando talento, como para el ministerio, donde se buscaba personas que tenían como influyentes. No, él puede ser, a él le voy a predicar. Bueno, que esté lejos eso de nosotros, a toda persona debemos predicar. Muy bien lo que destacó también de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, tomando ese poco tiempo que tenía, ¿no es cierto?, los discípulos fueron a comprar de comer, y en esta ocasión no perdió el tiempo nuestro Señor, sino que Él también compartió la palabra. Bueno, hemos visto que Él la lleva por este principio: ley para el soberbio, gracia por el humilde. La ley empieza a actuar, la obra del Señor empieza a revelarse allá. Dice allá, pues, cuando ella mostró un poco de convencimiento, un interés en lo que le estaba ofreciendo, Él reveló la solución del verdadero problema. Y esto nos lleva ya a la última letra, ya queda poco, muy avanzando. Letra R, revelar, ¿no es cierto? Jesús le dijo, Juan capítulo 4, versículo 26, lo hemos leído, pero Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ya era el tiempo, ya estaba listo el campo, la tierra ya estaba lista. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ya hemos relacionado, ¿no es cierto?, con la persona, ya hemos entablado una conversación, ya hemos empezado a crear, allá con sabiduría, ¿no es cierto?, hemos ido usando este trampolín, este puente de las cosas naturales a lo espiritual, hablar de las cosas de Dios. Queremos convencerle. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabemos, es una obra del Espíritu Santo, pero nosotros como hijos de Dios vamos a utilizar los mandamientos de Dios, vamos a machacar los mandamientos, vamos a hablar con ellos, vamos a explicarle qué significan los mandamientos, vamos a acercar la gente al mandamiento y el mandamiento a las personas. Bueno, si vemos humildad, si vemos esto frente a lo que los mandamientos están obrando, la Biblia dice: la ley de Jehová convierte el alma. La fe es por el oír la palabra de Dios. Necesitan escuchar contenido, necesitan escuchar palabra de Dios. Bueno, si vemos humildad y lo que vemos también en ella, vemos ya que nos está justificando, ya no está ya otra vez con esa actitud, entonces podemos ir a este paso, ¿no es cierto?, de revelar. Número 1, dice: cuando Cristo vio que ella tenía interés en el Mesías, en la salvación que Él estaba hablando, se reveló a sí mismo como la solución, la fuente de vida eterna. Una vez que la persona está convencida de su necesidad, podemos revelar, queridos hermanos, la solución, la gracia de Dios, la persona de Dios, la obra de Cristo en la cruz, queridos hermanos. Queridos hermanos, que quiero animarle con esto, en este momento, entréguese en las manos del Señor. Ahí en su interior, ore al Señor, vuélquese al Señor en dependencia de Él. Ahora puede explayarse en lo que es la gracia del Señor. Número 2 dice allá, si podemos ver: en esta etapa predicamos la gracia de Dios, pero solo si el pecador muestra alguna indicación que está preocupado de su situación, de su salvación. Vamos a ver en los otros estudios que hay preguntas clave que les podemos hacer a las personas para que ellas empiecen a considerar y pensar en ese momento: sí, esto me preocupa. Ahora que tú me estás hablando esto es terrible. Y lo empiezan a ver más personal delante del Señor. Recuerda el principio: ley para el soberbio y gracia para el humilde. En este momento de la conversación, queridos hermanos, entréguese en las manos del Señor. Sujétese a Él, dependa de Él. Hable de la gracia de Dios, hable del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pase tiempo allá, hable del amor de nuestro Señor Jesucristo, hable del perdón que hay en Él. Pase tiempo allá, tómese todo el tiempo según lo que pueda tener también con la persona. Cítele textos bíblicos allá, incluso puede pedir a la persona que lea esos textos y le explique qué significa, si tiene el tiempo. Pase tiempo allá, deténgase allá. Allá también es necesario, y quiero animarle a memorizar textos evangelísticos, buenos textos que nos ayudarán en esa instancia para tener buenas herramientas, para que en ese momento poder decírselos y citárselos y explicarles también y darle sentido, ponerle corazón a lo que nosotros estamos hablando.
Entonces, queridos hermanos, como hemos visto, ya terminando, ya resumiendo estas letras, este principio, ¿sí? Hemos aprendido, ¿no es cierto?, a relacionarnos, letra R, con este patrón, a hablar con la persona, queridos hermanos. Tome tiempo con ella. Considere que esto es una obra eterna. Usted no sabe lo que va a pasar con esa persona más adelante. No sabe dónde va a estar. No sabe de qué lado de la eternidad, por así decirlo, va a estar. No lo sabe. No sabe si esa persona, después de esa conversación, en un mes más, en un año más, puede morir, puede haber un accidente. No lo sabe. Probablemente es en la última conversación que puede tener, hablando acerca de las cosas eternas. Y va a ser contigo. Va a ser contigo, hermana, contigo, hermano. Y puedes hablar de estas cosas y esa persona puede ser movida a considerarla y volverse al Señor en ese momento. Yo con frecuencia, si ya no veo, si bien hay una humildad, si bien ya la persona no está discutiendo, no está peleando, ya no se está amarrando a través de las obras buenas que has hecho, ya le he dicho a ella que la salvación no es por obra, que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Bueno, no sabe dónde agarrarse, no puede agarrarse de las obras, no puede ayudarse de las personas, la ley de Dios la condena, no sabe por dónde, más que Cristo y su sacrificio. Le hablamos de Cristo, bueno, si nos vemos ya, no está llorando, nos arrodilló y dijo, ¿qué hago ahora? ¿Qué haremos? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? No, quizás no va a decir eso, queridos hermanos. Quisiéramos, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo hacerlo ahora? Quisiéramos escuchar esas palabras, pero con frecuencia yo le invito a la persona, vaya, escóndete en tu casa, métete allá en una de las piezas, humíllate delante del Señor, conversa con Él, así como estás hablando conmigo. Humíllate delante del Señor ahora. Confiésale todos tus pecados. Ve a Él, ocúltate, ciérrate en tu cuarto. Nadie tiene que saber lo que tienes que decir a Él. Pero dile todas las cosas que has pecado. Todas las cosas donde te has visto envuelto. Hay cosas, les digo, que a nadie le has contado, que ocultas, están allá en tu conciencia. Son de peso en ti. Allá en ese momento, revélaselas al Señor. Cuéntale todo. Entrega, humíllate delante del Señor. Vuélvete a Él. Abrácete a la cruz de Cristo. Es un tiempo donde hablamos con la persona. Tómate el tiempo, querido hermano, si lo tienes con ella. No vueles allá, es importante, tiene que ver con algo eterno. Entonces, nos relacionamos con la persona, ¿no es cierto? Empezamos a también crear una conversación de cualquier tema. Queremos traspolarnos. Todas estas conversaciones que podemos tener, hermanos, podemos tenerlas con todos y en cualquier momento. Pero ahora nosotros queremos crear una conversación, queremos pasar de algo natural a algo espiritual. Querida, ¿hay alguien que levantó la mano ahí al fondo? Sí. Que igual dentro de todo lo que nos explicó, muy bueno. Cristo tenía una connotación especial, que tenía eso que nosotros no tenemos. Él tenía autoridad cuando hablaba. Tenía autoridad cuando hablaba. Hoy día, en el tiempo que estamos viviendo, el tema no está fácil de evangelizar, porque sabemos que se le está llamando bueno a lo malo y a lo malo bueno. Me refiero a la ideología de género. Lo digo porque me tocaba hablar y me doy cuenta del rechazo terrible que existe por no estar de acuerdo con lo que ellos plantean, porque para ellos todo lo que están haciendo está bien. Entonces ese tema también yo creo que es como importante, de alguna manera, que nosotros nos colonizan antes de ellos, hoy. Entonces, como ver cómo encauzar, porque eso no es fácil. Eso no es fácil porque somos catalogados como que no tenemos nada con ellos, como que nosotros estamos desechando. Sí, debe impactar también el hecho de que nosotros aún así queramos hablar con ellos y pasar por alto estas cosas, pero vamos a hablar de la palabra del Señor. Es diferente, queridos hermanos, y me ha pasado, escuchado, y yo también cuando empecé a evangelizar también caí en esto, es como, decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Nadie va a creer eso, porque de tal manera, poner mi vida ya, identificarme con el mensaje, porque tiene también que ver conmigo. Cristo también me ha salvado y con esa salvación también que ahora tengo, por la gracia de Él, quiero también ir y dar mi vida en la predicación del Evangelio. Hay una diferencia en el tono, en las palabras, en cómo también nosotros nos entregamos a la evangelización. Podemos ver también un énfasis allá. Manaricar también había levantado su mano. La hermana tocó el tema. Sí. Se está hablando sobre tratar de relacionar los mandamientos con la evangelización.
en este caso no hay un mandamiento específico que hable sobre la ideología de género, como estaba hablando, porque es un tema que yo tengo mucha controversia en mi mesa de trabajo, porque siempre hay personas que llegan tocando ese tema. Y lo único que yo tengo o sea, no, porque no hay un mandamiento en sí que hable sobre eso, porque ellos, como dice, lo malo lo llaman bueno, entonces lo único que uno tiene como es que, bueno, en el principio Dios creó a Adán y creó a Eva, no creó pues 2 Adán o 2 Eva, pero no tengo una palabra o un versículo específico para tratar ese tema, porque igual es delicado tratar de no ofender, de no sé cómo explicar esa situación. Bueno, tenemos que... Y el hecho de que usted vaya al Génesis muy bien, creo que allá parte todo, y el Señor va explicando, y eso que está en Génesis lo vuelve a tratar durante toda la revelación. Lo que vemos allá en el Génesis no cambia allá en Apocalipsis. Es el mismo pensamiento, es el mismo hilo conductor. Si Dios estableció un hombre y una mujer como la primera relación que hay en el mundo, es lo mismo que también vamos a ver al final. Es lo mismo que vamos a ver. Necesitamos seguir machacando eso. Es lo que el Señor ha revelado en su palabra. Dios creó un hombre y creó una mujer. Así Dios lo ha establecido. También habla mucho en la palabra del Señor acerca de lo que es el matrimonio también. Y el énfasis que se le va, que lo llega también a utilizar como ilustración de toda la relación que Dios tiene con la iglesia. También alguien estaba levantando la mano. ¿Mano, Claudio? ¿Sí? Bueno, pienso que respecto del evangelismo, tenemos un excelente caso aquí con la mujer samaritana, de cómo Cristo presenta o se presenta a sí mismo. Pero también tenemos varios casos de cómo gente que fue tocada por el Señor presenta también a Jesucristo. La misma mujer samaritana, cuando sale, habla de cuán grandes cosas el Señor hizo con ella. Tenemos el caso del endemoniado gadareno, ¿cierto? Que Jesús le dice, por favor, no digas lo que yo te hice, sino que di cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y la Escritura dice claramente que él salió diciendo cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y tenemos a un ciego que lo cuestionan de todo lo que hace, y él dice, mira, no sé, seguramente no soy un gran teólogo, no tengo los argumentos que tenía Pablo, pero una cosa sé, que yo antes era ciego, pero ahora veo. O sea, cuando nosotros compartimos y entendemos que nosotros estábamos en la misma miseria que está la persona delante de nosotros, y que ojalá nos gustaría que nos hablaran de la misma forma que nosotros hubiéramos querido que nos hablasen, y que mostraran cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, porque durante todos los tiempos pienso que han habido muchos argumentos. Hoy día a lo mejor es ideología de género, mañana puede ser otra cosa, ¿no? Pero cuando hablamos de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, despierta en las otras personas el querer que Dios haga esas maravillas también en su situación personal. El tema es presentarles a Cristo y cuán grandes cosas ha hecho Dios con eso. Porque yo creo que a veces este tema, empezar a justificarse de las personas, cada uno se va a justificar de una forma distinta. Pero cuando presentamos a Cristo y a este resucitado, y presentamos los mandamientos como la barrera que no les impide que solo Cristo, entonces creo que hacemos lo que tenemos que hacer. Amén. Y el Espíritu Santo se encarga de hacer lo demás, golpeando esa piedra hasta que sale. Por lo tanto, muchas veces queremos tener mucha teología o mucho conocimiento para poder debatir, pero en el fondo nuestra vida, como decía un gran predicador, somos mendigos diciéndole a otros mendigos dónde está el alimento. Eso es lo que tenemos que ver, que nuestra condición caída, el Señor ha hecho una obra tremenda sobre ella, y eso ha causado en nosotros el amar a Dios, presentar eso a los demás, para que vengan al Señor y lo hablen de la forma en que Dios es una obra poderosa en nosotros, es también parte de predicar el Evangelio. Amén. Gracias, querido hermano. El pastor también quería aprovechar que puedan compartir. Bueno, decir que probablemente al final del curso vamos a tomar algunos temas más particulares, claro. En algunas clases más se van a tratar algunos temas más atingentes. Algunas cosmovisiones también que hay en el mundo. Pero justo por eso decir que en el mismo proceso que aprendíamos,
la homosexualidad, la ideología de género, no es el tema central de la Biblia. Es un pecado como lo es la avaricia, como lo es el egocentrismo, como y que es grave, que es fuerte y que hoy día está en boga, pero no hay que dejarse desviar. Nosotros no estamos presentando una defensa en el momento del evangelismo, ni haciendo una campaña en contra de estas cosas, sino que estamos presentando el evangelio. Entonces, podemos, igual que el Señor, dar una respuesta breve, contundente bíblicamente, pero continuar con el evangelio. Me pasa también de repente con personas que son alcohólicas y de repente comparto en la calle de que su tema piensan ellos que es el alcohol. Y es como que lo único que han fallado que tiene que ver con el alcohol. Pero a través de los mandamientos se van dando cuenta que hay más cosas. Y que en todo han fallado, como también nosotros, y necesitamos a Cristo. Mano Roberto Centella. Sí, estamos bien. Por ejemplo, que a ella le cuesta muchas veces enfocar un poco el tema para no herir a nadie. Pero el tema, por ejemplo, va que por eso es que es muy difícil evangelizar, porque es imposible predicar el evangelio sin herir el pecado que está en cada persona, es perfectamente imposible. Por eso es que muchas iglesias mismas que son evangélicas han dejado de lado la expresión bíblica para ser más carismáticos en su forma de predicar. Y Cristo te ama y te ama y te ama y te ama y no importa cómo estés viviendo. O sea, no olvidemos que a Juan Bautista le costaba la cabeza por decir la verdad, y a muchos grandes hombres de Dios lo han matado por decir la verdad. Entonces, digamos, por mucho amor que uno diga las cosas, el tema no va muchas veces en si uno dice con amor o sin amor. El tema es que a las personas, aunque sea con amor, odian que le digan la verdad. Aunque se lo digan con mucha dulzura. Me ha pasado, he tratado de ser muy amoroso y aún así me he ganado el desprecio igual. Y me he ganado el desprecio aún hombres que son cristianos, con mucho amor lo he corregido y aún así me he ganado el desprecio. Entonces, el evangelio es así, es confrontacional, confronta a las personas porque el evangelio no acepta el pecado por ninguna forma. Nosotros lo aceptamos, pero finalmente terminamos nosotros diciendo, bueno, ya no importa, pero si nosotros fuéramos si escucháramos la predicación de los puritanos, hasta nosotros mismos quedaríamos horrorizados de la forma como ellos usaban la santidad de los evangelio. Ahora, si hay tiempo, si yo sé que con esas personas las voy a ver todos los días, es un contexto de trabajo, bueno, quiero pasar tiempo allá viendo estos temas que se están tratando. Quiero también fortalecer mis convicciones. Quiero ver texto allá, quiero ver cómo el Señor mira lo que es el género de hombre, ¿no es cierto? Cómo es el hombre, cómo es la mujer, cómo el Señor ha ordenado esto, cómo el Señor lo ha establecido. Bueno, quiero generar convicciones para un día sentado también como ellos, si se da la conversación, decir lo que Dios enseña en su palabra. También es bueno de repente hacer estos paréntesis, quizás en el momento que te preguntan algo, te dicen, a lo mejor no vamos a saber, no lo vamos a saber todo, como dije en el proceso de la enseñanza. No estamos obligados a saberlo todo, de cualquier tema, de repente de los ovnis te van a hablar, de cosas allá raras. No tienes que dar una cátedra de los ovnis. No es necesario, querido. Sigue allá la conversación y quizás si tienes más tiempo, bueno, prepara ese argumento, ora al Señor y luego conversa más con esa persona de una manera más personal. Mi sugerencia, digamos, sería predique la ley, ya sea la persona que sea. Pasa que de pronto estas personas que socialmente ellos se sienten prejuiciados y como presionados socialmente por algún pecado en particular, ya en este caso un homosexual o qué sé yo, claro, ir con ese tema de buena primera, eso va a ser prácticamente para pura discusión, ¿ya? Cuando nosotros le decimos lo que la Biblia dice acerca del pecador y acerca del pecado, esa persona se va a dar cuenta de que ese no es su principal problema. Su principal problema es que ha vivido una vida lejos de Dios y que ha mentido y que ha robado y que ha asesinado de corazón, ¿no es cierto? Entonces, de pronto es una estrategia de no ir al choque con un tema en particular. Bueno, presentémosle lo que la Biblia dice acerca del pecado. Si en el fondo la homosexualidad, la raíz de la homosexualidad es la misma raíz de la mentira, es la misma raíz del adulterio de un heterosexual, es la misma raíz del robo, es la rebelión contra Dios. Entonces cuando nosotros presentamos la ley de Dios, los vamos llevando por los mandamientos,
en un sentido, le quitamos su arma que quiere pelear por su tema y le vamos diciendo, mira, tu tema es mucho más profundo que esto. Tu tema de homosexual es una expresión de algo mucho mayor, que tú eres un pecador, ¿ya? Y que no solamente estás transgrediendo, y ahí quizás el séptimo mandamiento es un mandamiento que se puede aplicar a la homosexualidad. Cuando la Biblia no adulterarás, ¿no es cierto?, engloba todo lo que tiene que ver con los pecados sexuales. Con los pecados sexuales. La fornicación, pecados sexuales, el lesbianismo, homosexualidad. Ese es un mandamiento que es aplicable también a todo pecado sexual. Entonces, hay un mandamiento que sí habla de ese tema, pero yo diría, si está en una conversación en particular, no vaya a eso que la persona está esperando que discutamos de eso. Ahora, como tú dices, si tienes el tiempo, si es un compañero de trabajo a lo mejor, si es una persona que tú vas a pasar mucho tiempo con esa persona, bueno, ahí puedes echar mano de otra cosa que vamos a hablar en 2 clases más, que tiene que ver con un tiempo de pre-evangelismo, con la apologética. Ya podemos echar mano, ¿no es cierto?, de apologética cristiana, pero si estás en una conversación más incisiva de evangelismo, quita esa pelea que te están esperando para pelear acerca de eso y habla acerca digamos, de lo que la Biblia habla, de la condición del hombre delante de Dios, de que somos pecadores y que necesitamos desesperadamente a Cristo, no solamente por el tema de la homosexualidad, sino porque hemos vivido lejos de Dios y somos rebeldes delante de Dios. Gracias, queridos hermanos, por sus comentarios. Muy bien, las apreciaciones también y otras cosas allá del texto que estuvimos viendo en la narración. Sigamos contemplando este buen ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que podemos seguir extrayendo de allá de Juan capítulo 4, en esa conversación que el Señor tuvo. Hoy día sacamos algunas y sin duda nos van a ayudar con este principio RCCR, ¿no es cierto? Relacionarse, crear, convencer y revelar finalmente a nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos, en honor al tiempo, oremos al Señor. Sé que había más preguntas, más acotaciones, pero oremos al Señor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor.